Muy bien. Nuestra compañera Ximena Carrasco nos comentaba desde el terminal de Plaza Lima Norte a propósito de estas nuevas restricciones que van a regir no solamente para poder acceder a estos espacios cerrados, sino que también estas restricciones a partir del próximo 15 de diciembre tienen que ver con las empresas. Y es que empresas podrán operar presencialmente si todos sus trabajadores se encuentran vacunados, no con una dosis, sino con las dos dosis. ¿Cómo esto podría afectar, si es que esto se da, a los derechos de los trabajadores? ¿Podría ser considerado ilegal? Pues bien, todo este panorama explicado minuciosamente por el abogado laboralista Ricardo Herrera, que ya se encuentra con nosotros. Bienvenido al programa, buenos días. Carla, muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, si bien es cierto en nuestro país la vacunación no es obligatoria sino voluntaria, pero si un trabajador, ¿no? Y ya para comenzar con el ejemplo y que sea sumamente claro, es un trabajador por un tema ideológico decide no vacunarse, pero es un trabajador que llega temprano, cumple con todo, a cabalidad, con todo lo que se le requiere en la empresa. ¿Qué sucedería con él si no quiere vacunarse? ¿Eso sería una causal de despido? No, en realidad el empleador no puede sancionar al trabajador que decide no vacunarse. Lo que el empleador tendrá que hacer desde el día 15 de diciembre próximo, en empresas que tienen 10 o más trabajadores en nómina o en general en el centro de trabajo, es impedirles el ingreso. Y si no ingresan a trabajar, entonces no pueden percibir remuneración, porque la remuneración es contraprestación por servicios prestados. O tal que entrarían en una suerte de suspensión perfecta de labores o una especie de licencia sin goce de haber, hasta que decidan vacunarse y por ende poder entrar a trabajar. Porque si el empleador permite que el trabajador que no se ha vacunado en empresa de 10 o más trabajadores entre a trabajar, entonces si llega un inspector de SUNAFIL o un inspector del Ministerio de Salud, podría multar a la empresa o peor aún disponer la clausura del centro de trabajo. Entonces, ante ese riesgo, la empresa no va a querer correrlo y evidentemente va a impedirle el ingreso si es que no acredita que tiene ya las 2 dosis de la vacuna. Pero acá tenemos, y poniéndonos también del otro lado, ¿no? Del lado de la empresa. Estoy perdiendo a una persona, ¿no? A una persona que no está yendo a trabajar porque no quiere vacunarse. Eso también es un perjuicio económico para la empresa y la productividad de la misma. Entonces, ¿cómo podrían accionar? Efectivamente, cabe esa posibilidad, pero yo creo que lo que está en el sustrato de esta norma, el Decreto Supremo 168 que se dio ayer, es que el interés colectivo sanitario de la población prima sobre el interés individual y las razones ideológicas o religiosas que puedan tener los trabajadores para decidir no vacunarse. Recordemos lo que está pasando en Europa, ¿no? Están en la 4ª ola del coronavirus y lamentablemente ellos tienen un porcentaje promedio de población vacunada igual al nuestro, 60% de la población objetivo. Entonces, si nosotros no tomamos medidas que ellos recién están tomando, probablemente tengamos una tercera ola fuerte. ¿Ellos qué están haciendo? Lo mismo que nosotros, están obligando a los trabajadores a vacunarse para poder ir a laborar, ¿no? Están, digamos, superponiendo el interés de la colectividad para evitar que la pandemia continúe al interés individual de la decisión absolutamente autónoma del trabajador de no vacunarse. No es que esté prohibido, no es que sea obligatorio vacunarse, porque la ley 31091 que se dio el año pasado dijo que la vacunación para efectos del COVID es voluntaria, no es obligatoria, a diferencia de todas las vacunas que en el Perú se han implementado en campañas nacionales a partir de la Ley General de Vacunación. Sin embargo, si el que no se vacuna por decisión propia tiene que asumir las consecuencias de ello. No solamente no poder ir a trabajar, sino inclusive no poder ir a ningún espacio cerrado, restaurantes, centros comerciales, supermercados, bancos, si es que no se vacuna a partir del 15 de diciembre. Y eso, como sucedió en otros países, recuerdo inmediatamente lo que ocurrió en Francia, en Italia, estas masivas protestas sobre este grupo antivacuna, ¿no? Que no confía precisamente en la vacuna, no cuida su salud también y no, pese a que ya hay pruebas demostradas fehacientemente que son positivas estas vacunas contra la COVID-19. Pero, ¿qué sucedería? Algunos de ellos decían que esto era un acto discriminatorio. ¿Esto es así? ¿Podría verse o interpretarse de esta forma? Bueno, en algunos países inclusive algunos jueces han dictado medidas cautelares que han dejado en suspenso las decisiones gubernamentales de obligar a los trabajadores a vacunarse, ¿no? No se ha dado en nuestro país, pero creo que, como decía, acá se está prefiriendo el interés colectivo respecto del interés individual, ¿no? Mi derecho termina donde comienza el derecho del otro, y más aún si es el derecho de toda la colectividad.
la colectividad necesita que se alcance por lo menos el 70% de la población vacunada o la inmunidad de rebaño para poder decir que efectivamente estamos venciendo a la pandemia. Y eso lamentablemente no hemos logrado todavía. Pese que ya dimos toda una vuelta con toda la población objetivo en cuanto a niveles etarios, ya estamos inclusive vacunando niños en el Perú. Lo cierto es que todavía tenemos un importante número de personas que no se vacunan, ¿no? Mira tú que tenemos un universo de 23 millones de personas como público objetivo y solamente tienen 2 dosis 14.200.000 personas. Entonces hay todavía casi 10 millones de personas en el Perú que no se han vacunado, de los cuales por lo menos la mitad seguramente son trabajadores. Y no solamente se trata de esta prohibición para trabajadores de empresas de 10 o más trabajadores en cuanto a que no pueden ir a trabajar si no están vacunados, sino inclusive para trabajadores que laboran en microempresas, que tienen hasta 10 trabajadores. En el caso de ellos, si los centros de trabajo son lugares cerrados, tampoco podrán ir a trabajar porque se aplicaría la prohibición general de que todo mayor de 18 años de edad que desee ir a un lugar cerrado, sea centro de trabajo o no, no podrá hacerlo si no muestra su constancia de doble vacunación. Y eso también se extiende a empresas que brindan servicio de transporte, choferes, cobradores, ¿no? Y también los que hacen servicio de delivery. Pero quería ir más allá. A propósito también, algunas de las personas que se ha podido entrevistar acerca de por qué todavía no se vacunan o por qué solo tienen una dosis y no hay cuando reciban la segunda, muchos dicen que a veces es porque la empresa no les da permiso o no tienen tiempo para poder vacunarse. Entonces también, ¿cuál es la responsabilidad en ese tema por parte del empleador? ¿Habrían sanciones de por medio? Sin duda, hay una norma que dice de que el empleador debe darle un permiso prudencial de unas horas en el día en el cual el trabajador está programado para ser vacunado. Pero también el trabajador tiene la posibilidad de ir los fines de semana. Hay vacunatones ahora los fines de semana que atienden 24 horas en determinados lugares para que uno se pueda vacunar. De modo tal que creo que no hay excusa para no vacunarse, ¿no? Sin embargo, si el trabajador quiere ir el día laborable, en su día de programación, tiene derecho a ir y el empleador debe darle las facilidades para ello, el permiso necesario. Y si no lo hace, el trabajador puede denunciar ante SUNAGIL al empleador para que el empleador sea sancionado si es que no le permite al trabajador el permiso necesario. ¿Esa sanción ascendería a cuánto? Un aproximado. Bueno, las multas van desde los 500 soles hasta los 100.000 soles, dependiendo del número de trabajadores involucrados en la infracción. Habría que ver eso, pero yo creo que lo importante es que si es un inspector al centro de trabajo y el inspector le dice al empleador que tiene que darle el permiso para que el trabajador vaya a vacunarse, un permiso de un par de horas por lo menos, el empleador tiene que hacerlo, porque si no se pone una multa absolutamente innecesaria. Y pongámonos en el ejemplo de qué sucede con esas personas que se han vacunado en el extranjero, pero con una vacuna que todavía no se emplea aquí en el Perú. Se me ocurre Johnson & Johnson. ¿Qué sucede? Porque esa es solamente una dosis, ¿no? Entonces, ¿cómo convalida? Porque acá requerimos 2 dosis, porque tenemos la Sinopharm, la Pfizer, AstraZeneca. Entonces, en ese caso, ¿cómo demuestra que efectivamente está totalmente inmunizado? ¿Cuál es la salvedad para estos casos en específico? La persona, sea trabajador o no, vacunado en el exterior con Johnson & Johnson, que es, como tú bien dices, una sola dosis, tiene que registrarse en el sistema informático del Ministerio de Salud para que aparezca ya como una persona vacunada y que por ende se le genere su certificado de vacunación. Por supuesto, esa persona no tendrá derecho a ser vacunado en el Perú sino hasta que haya la posibilidad de una tercera dosis, que para él sería una segunda dosis, pero para efectos prácticos y médicos sería como una tercera dosis. Y de esa manera el trabajador podrá acreditar que efectivamente se vacunó y podrá asistir a laborar sin que el empleador le cierre la puerta y no le pague el sueldo. ¿Cree que este decreto supremo, bueno, hemos visto algunos casos en específico de lo que ocurriría, pero cree en su totalidad que este decreto supremo no deja puertas abiertas, está sumamente explicado o todavía podría ser perfectible? Bueno, de hecho, el Ministerio de Trabajo podría emitir una norma reglamentaria de este decreto supremo para establecer, por ejemplo, qué pasa si el trabajador llegado el 15 de diciembre no se vacunó y el empleador le cierra las puertas, ¿no? No me parece justo que el trabajador se vaya a una licencia con goce de haber por precisamente negarse a vacunar. Me parece que lo lógico sería que no le paguen en la remuneración, pero que el trabajador tampoco sea sancionado con una suspensión o un despido. No está prevista legalmente la posibilidad de despedir a un trabajador por no vacunarse, sobre todo porque, como dije, la ley 31091 establece la facultad de la persona, del ciudadano, de vacunarse o no.
Entonces, en el Perú no es obligatorio vacunarse, pero sí, por norma, el gobierno puede establecer restricciones a los no vacunados. Esas restricciones han ido en aumento, porque no solamente se trata ahora de no poder ir a trabajar en una empresa de menos de 10 trabajadores de centros de trabajo cerrados, o una empresa de más de 10 trabajadores con centros de trabajo abiertos o cerrados. Yo inclusive no puedo, yo como persona, como ciudadano, no puedo acudir, si no estoy vacunado, a ningún lugar cerrado. No puedo ir a bancos, no puedo ir a restaurantes, no puedo ir a teatros, no puedo ir a cines. Entonces, evidentemente, el cerco es cada vez mucho más intenso y se va cerrando, lo que viene ocurriendo en todo el mundo. Austria, por ejemplo, el día de hoy, ha puesto en práctica una norma por la cual los vacunados no pueden salir ni siquiera de su casa. Sí. Imagínate la restricción a la libertad individual que eso trae consigo, ¿no? Pero es que son medidas que los gobiernos están dando en todo el mundo para obligar a la gente a vacunarse, porque sienten que la única manera de superar la pandemia es con la población vacunada, por lo menos en un 70%. Claro, porque está prevaleciendo un bien supremo, ¿no? Como es la salud. Pero, si bien es cierto, en las regiones hay distintos grupos etarios en estos momentos en los que nos encontramos dentro del proceso de vacunación. O sea, es decir, no es uniforme. ¿Qué sucede también con esos jóvenes que tienen 18 años, acaban de cumplir 18 años y van a recién reinsertarse, ¿no?, en el mundo laboral? Si bien es cierto, ya les toca su vacuna, están comprendidos dentro de un grupo etario, pero como decíamos, las regiones son distintas, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué debería tomarse en cuenta? Bueno, yo creo que si es que hay dificultades prácticas y demostrables de acceder a la vacuna para los jóvenes de 18 años de edad o más, evidentemente no se les puede seguir estar vacunados al 15 de diciembre. Tú bien dices, el ritmo de vacunación es distinto en las regiones. Tenemos al Callao, por ejemplo, que va como la región de mayor avance en vacunación, pero tenemos también a Huancavelico, a Apurímac, que están en la cola. Y evidentemente un joven, inclusive para postular a un trabajo, ¿no?, donde a partir del 15 de diciembre seguramente le van a pedir un certificado de vacunación, podría decir, yo no puedo presentarlo porque en mi región todavía no vacunan a los jóvenes de 18, están en los jóvenes de 23, de 22. Eso creo que podría explicar, y eso podría entender no solamente el empleador, sino SUNAFIL a la hora de fiscalizar por qué se tienen a trabajadores no vacunados laborando aún, ¿no? Básicamente porque todavía no tienen la oportunidad de vacunarse. Muy bien, muchísimas gracias. Muy claro entonces la explicación de lo que se viene a partir del 15 de diciembre. Muchas gracias, muy amable. Y Carla, buenos días. Buenos días. Momento de hablar de deportes, esa acá súper